Hasta la Revolución Francesa, Europa estaba dominada por el pensamiento católico en todos los ámbitos, sociales, económicos y políticos, sumida en un periodo de oscuridad y gobernada por la monarquía, sistema que se basaba en que todo el poder lo poseía el rey sin ninguna limitación. Además, en esta época, las clases sociales se veían muy marcadas, habiendo una clase baja, clase media y clase alta, donde se presentaba mucha desigualdad entre el rey, que pertenecía a la clase alta, y el pueblo, que conformaba la clase baja. Pero como era la voluntad de Dios, había que respetarla. Ese era el pensamiento que tenían las personas sobre esto y también sobre el poder absolutista del rey. En ese momento, un grupo de personas en el siglo XVIII empezó a plantearse muchas preguntas, a preguntarse el porqué de las cosas y a proponer nuevas teorías, como la idea de que para llegar a un nuevo conocimiento verdadero no es necesaria la religión sino la razón. Por medio de este movimiento que se empezó a formar, se dieron a conocer los ilustrados, personas que conformaban la Ilustración con algunas bases del empirismo. Formándose así la Ilustración o siglo de las luces. Creían que la razón era como una lámpara que hasta ahora alumbraba o salía la verdad a la luz, luego de tanto tiempo entre las tinieblas. Fomentaban la libertad individual, los derechos, la división de poderes y que se debía saber usar el conocimiento de la época para poder contribuir al mejoramiento de la vida. Estas eran algunas de las ideas principales sobre qué era la Ilustración. También tuvo bastante importancia en los procesos sociales y políticos de América y Europa hasta principios del siglo XIX. Lo que buscaban estos intelectuales era poder exponer sus teorías, cambiar la mentalidad de las personas y luchar más por la igualdad entre todos. A continuación, veremos algunos exponentes importantes de esta época. Cada uno de estos filósofos se enfocó en un campo en particular, pero todos coincidían en que hubiera un gran cambio en la época. James Watt es un pensador importante en el ámbito científico. Empieza a ver la necesidad de un método científico, de corroborar ese conocimiento. La experimentación va a ser una forma de estar seguros de que se está llegando a un conocimiento verdadero. Jean-Jacques Rousseau se planteaba si realmente el poder del rey venía de Dios. Específicamente se preguntaba, ¿de dónde viene el poder del rey? Más adelante escribió un postulado llamado el contrato social, en el que decía que el poder del rey no venía de Dios, sino del mismo pueblo, ya que antes, cuando se vivían en tribus, se hacía una especie de contrato donde todo el pueblo elegía un gobernante, quien debía cumplir ese contrato y gobernarlos. Entonces el poder del rey venía del pueblo, ya que representaba sus intereses, luchando por el bienestar de la comunidad, siendo este pensamiento la base de la democracia actual. Charles Louis II y Barón de Montesquieu creía que todo el poder no lo debía poseer el rey, poder absolutista, sino que hubiera una división de poderes o ramas del poder. El ejecutivo, encargado de gobernar; el legislativo, formado por algunos representantes del pueblo, encargado de hacer las leyes; y el judicial, encargado de la justicia. Esta división de poderes la planteaba para tener un mejor gobierno. Se sigue usando actualmente esta forma de gobierno. Todas estas teorías las propuso principalmente en un escrito llamado El espíritu de las leyes. Immanuel Kant buscaba enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. No por ello negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida. El pensamiento kantino se convirtió así en uno de los más influyentes de la Ilustración. Este movimiento, para que se pudiera dar, no fue de la noche a la mañana,
comenzó desde el Renacimiento y con el tiempo, gracias a los filósofos, se formaron distintos movimientos racionalistas y empiristas, desarrollados a lo largo del tiempo, cuyos representantes eran René Descartes, John Locke, Gottfried Leibniz y David Hume, entre otros. La Enciclopedia fue la obra más representativa de la Ilustración. Contiene gran parte del saber del siglo XVIII y representa un esfuerzo por parte de los autores para iluminar con la razón los pasos que la sociedad occidental debía dar para poder avanzar. Los encargados de esta obra fueron Jean Le Rond, Alain Vert y Denis Diderot. Esto, como lo decía anteriormente, trajo muchos cambios para la época, como la evolución del pensamiento burgués, debilitamiento del absolutismo, la intención de los intelectuales o ilustrados de divulgar y poner en práctica los nuevos conocimientos científicos. Estaban en desacuerdo con la época anterior y querían hacer un cambio drástico en esta, proponiendo una nueva forma de ver el mundo, distinta como se venía viendo siglos atrás. Gracias a la Ilustración, que fue un periodo de cambio para el mundo, muchas de estas ideas propuestas las seguimos viendo en la actualidad y poniéndolas en práctica. Las ideas pueden cambiar el mundo.